Muchas personas se enamoran pero no son correspondidas, por lo que en su desesperación recurren a la brujería para hacer un amarre de amor. Y piensan que al hacer eso la relación sería de ensueño. Pero el jugar con brujería tiene su precio. No dudes en suscribirte si te parece interesante. Eso me ayuda a que la historia llegue a más personas y juntos vivamos con el miedo. Sin más preámbulo. Viviendo con el miedo presenta Víctima de mi propio amarre, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió cuando tenía 23 años de edad. Acababa de terminar la carrera cuando conocí a un hombre muy atractivo. Yo trabajaba en una firma de abogados y a él lo habían contratado para que maneje las oficinas de la ciudad. En ese entonces vivía en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Mi nombre es Emily y esta es mi historia. Recuerdo que llegué un lunes muy temprano a la oficina y nuestro jefe nos reunió en la sala de juntas. Ahí estábamos todos y además había un hombre que jamás habíamos visto. Al verlo, me pareció que era muy atractivo y hasta me sentí nerviosa. Al dar inicio a la reunión, nuestro jefe lo presentó. Se llamaba Angelo Giordano. Sí, ya sé cómo se escucha su nombre y le hace honor completamente. Aquel hombre parecía un ángel caído del cielo, con ojos verdes, piel apiñonada, cabello café y unos labios que enamoraban. Lo habían contratado para que sea responsable de las oficinas de esta ciudad, ya que la empresa era multinacional. Aquel hombre se veía muy amable. Se puso a la orden para cualquier cosa que pudiéramos necesitar y que estaba en plena disposición de que el ambiente laboral fuera ameno y agradable. Recuerdo que salimos de la junta, mi compañera y amiga Emma y yo, y fuimos a los sanitarios para hablar. Y no era para menos. Tener un hombre así de atractivo en las oficinas era digno de platicarlo. El día siguió su camino y ya a las 6 de la tarde salimos a nuestras casas. Sin embargo, Angelo seguía en su oficina acomodando sus pertenencias. Yo, al salir, me despedí de manera amable. Él giró la cabeza y me dijo que descanses. No puedo explicarte cómo palpitaba mi corazón. Sentía que era el amor de mi vida. En pocas palabras, Cupido me había flechado. Pasaron las semanas y todo transcurría de manera normal. Y muy ciertamente, varias mosquitas muertas de la oficina querían ligárselo, por así decir. Sin embargo, él siempre se mostraba respetuoso. Yo quería ser diferente, por eso jamás me le insinué. Sin embargo, él era el dueño de mis más oscuras fantasías. Una noche salimos Emma y yo a tomar algo a un bar y de pura casualidad vimos a Angelo sentado en la barra. Pasé a su lado y dizque tropecé. Era pura fachada, ya que fue a propósito. Él, muy amable, se disculpó, por lo que eso me dio entrada para una conversación. Me dijo que se le había antojado tomar algo, pero que estaba solo. Inmediatamente le ofrecía que se sentara con nosotras. Claro, sin verme tan desesperada. Y él cortésmente accedió. Ahí estábamos platicando muy amenamente hasta que nos dieron la hora de cerrar aquel lugar. La mesera nos llevó la cuenta y él, muy caballeroso, se ofreció a pagarla. Le agradecimos y salimos los tres. Mi amiga se despidió. Dijo que tenía prisa de llegar a su casa porque su compañera de departamento había olvidado la llave. Así que se subió a su auto y partió. Eso lo hizo porque fui mañosa, ya que me puse de acuerdo con ella en el sanitario para que no me llevara y así quedarme un tiempo más con Angelo. Y surtió efecto, ya que al estar buscando un taxi,
Él me dijo que me llevaría en su auto, el cual estaba justo en la esquina. Yo sin pensarlo acepté, por lo que fuimos a mi casa. Muy caballeroso me dejó en la puerta de mi edificio y nos despedimos. Al salir de su BMW, decía en mi interior que ese hombre sería mío. Pasaron unos cuantos días cuando me acerqué a hablar con él para preguntarle si quería ir a tomar algo. Él aceptó, por lo que al salir de la oficina nos fuimos a otro bar. Ese lugar era más relajado, además de que la música era genial. Nos las pasamos de maravilla. Al pasar la noche, también las copas aumentaban, por lo que una cosa llevó a otra y pasamos la noche juntos. Al día siguiente amanecí en su departamento. Era sábado, por lo que no deberíamos de ir a trabajar. Pensé que tal vez estaríamos juntos, pues por la situación. Sin embargo, no fue de esa manera. Me incorporé en la cama cuando escuché que la regadera del baño se cerraba. Estaba ahí esperándolo, cuando Ángelo salió a mi encuentro. Me dio los buenos días y me dijo que tendría que ir a la oficina por unos asuntos, que cuando quisiera podría irme solo que cerrara la puerta. Yo le dije que por qué no pasábamos el día juntos. Él se me acercó, se sentó a mi lado y me dijo que lo disculpara, que lo que había sucedido la noche anterior no debió de haber pasado, que trabajábamos juntos y que no quería mezclar las relaciones. Además, que acababa de terminar con un noviazgo y no estaba listo para empezar una nueva relación. Yo le dije que lo entendía. Él me dio un beso en la frente y se levantó. A los pocos minutos salió del departamento. Yo estaba entre dolida y molesta, por lo que le hablé a Emma para contarle. Y ella me dijo que por qué no le hacía un amarre, que conocía a una señora que practicaba vudú y que hacía unos trabajos bien efectivos. Le pregunté que cómo sabía eso, a lo que ella me contestó que porque ella había ido en varias ocasiones y que no me arrepentiría. Yo le dije que aceptaba, que estaba más que atrapada por él y que sería mío a como diera lugar. Me dijo que como ya estaba en su departamento, que agarrara algo personal para que con eso se hiciera el trabajo. Por si las dudas, tomé su cepillo de dientes y ropa interior. Eso sería más que efectivo. Salí deprisa para encontrarme con Emma. Me llevó con la señora. Trabajaba en una zona céntrica, por lo que no tardamos mucho en arribar. Al llegar, nos dijo que nos atendería en cuanto saliera el cliente al cual estaba atendiendo. Esperamos un rato cuando aquella mujer nos recibió. Al verla, se notaba a leguas que sabía de lo que estaba hablando. Nos dijo que pasáramos a su pequeño cuarto donde hacía sus trabajos. Entramos y nos sentamos en unas sillas alrededor de una mesa. Aquella mujer me preguntó que qué deseaba. Sentía que me daba escalofríos solo de verla. Sabía que con ella no había juegos. Le dije que quería hacer un amarre, que había un hombre el cual quería que estuviera locamente enamorado de mí y que quería amarrarlo para que me deseara y me amara, que quería que estuviera desesperado por verme y siempre estar a mi lado. Ella me dijo que el hacer un amarre era peligroso, porque al hacerlo pueden suceder varias cosas. Ella me iba a decir las implicaciones, pero en mi locura y desenfreno le dije que no me importaba y que quería que estuviera conmigo a como diera lugar. Ella me dijo que lo podría hacer, pero que me costaría algunos dólares. Yo le dije que estaría dispuesta a pagar lo que fuera necesario. Entonces, agarró un muñeco hecho con trapo e hilos, lo acomodó en un altar con unas velas negras y otras cosas que prefiero no mencionar, y me preguntó si había traído algo personal de Ángelo. Le di el cepillo de dientes y el boxer usado, para que así no haya por dónde fallar. Entonces aquella mujer cortó en trozos la ropa y le arrancó algunas fibras al cepillo dental. Las acomodó en el muñeco, dentro y fuera.
Luego me dijo que esto lo haría y ya no habría vuelta atrás, que vería resultados pronto. Le dejé los billetes sobre la mesa y salimos Emma y yo de ese sitio. En la noche, al acostarme a dormir, fantaseaba con Angelo. Sentía que era el amor de mi vida. Llegué a la oficina el lunes y todo transcurrió normal, sin nada extraordinario que contar. Y así fueron pasando los días. Yo estaba dudosa hasta que el viernes, justo a las 5 de la tarde, me llamó Angelo por el interfón. Me dijo que si quería salir con él a tomar algo. Yo acepté de inmediato. Corrí a ver a Emma para contarle que me había invitado a salir y que estaba emocionada, por lo que justo a las 6 de la tarde, el italiano pintado por los dioses pasó a mi lugar a buscarme y juntos salimos del edificio. Las semanas siguientes jamás las podré olvidar. Sentía que vivía en un sueño. Incluso me pidió que viviéramos juntos. Claro que dije que sí. Así que empezamos una vida en pareja. Los primeros días fueron maravillosos. Sin embargo, poco a poco empezamos a tener discusiones, hasta por cosas tontas. También, al estar juntos nos aburríamos, no nos poníamos de acuerdo en qué hacer o a dónde ir, y al salir, veía que él volteaba a ver a otras mujeres. Yo me molestaba mucho, tanto descaro, así que ocasionaba más discusiones. A los 6 meses de haber hecho el amarre, regresé a ver a aquella mujer que hizo el trabajo de brujería y me dijo que al hacer el amarre amoroso, no solo era una vez, que si quería mantener la ilusión del enamoramiento, tendría que hacerlo de manera continua. Yo le dije que deseaba hacerlo nuevamente. Entonces, ella me dijo que me cobraría cierta cantidad de dinero, un poco más elevada que la primera vez. Yo accedí. Hizo el trabajo nuevamente y la vida con Angelo mejoró. La felicidad llegó otra vez a la casa. Pasaron los meses y la relación se volvió a enfriar, pero en este caso llegó al grado en que el estar juntos en la misma habitación era incómodo. Él se veía infeliz, frustrado. Además me decía que ya no quería estar conmigo, sin embargo, no tenía la voluntad de irse. Recuerdo que en una ocasión nos sentamos para cenar y lo vi diferente. Ya no era la persona amable, arreglada y feliz que había conocido, sino que era un hombre amargado y triste y sabía que yo era la culpable. Hablamos y me dijo que me dejaría, que ya no podía seguir conmigo y que el amor que sintió alguna vez se había convertido en odio. Por lo que esa misma noche tomó sus pertenencias y se fue del departamento. Él renunció a la firma de abogados y se cambió de trabajo. Sin embargo, el amor que sentía hacia él se convirtió en un amor enfermizo, porque a pesar de que él ya no vivía conmigo, lo vigilaba constantemente, sabía a dónde iba y con quién. En pocas palabras, me volví su acosadora, al grado de que no me importaba conocer a otros hombres que pudiera amar o llenaran el vacío que Angelo dejó, sino que vivía a través de su vida. Regresé a ver a la mujer practicante del vudú para pedirle que hiciera algo más, pero me dijo que el amarre se rompió y él abrió los ojos, porque los amarres no son eternos. Y cuando las personas despiertan, se dan cuenta de que ese sentimiento era pasajero y en ciertas ocasiones llegan hasta odiar a las parejas. Que lo mejor que podía hacer era conocer a más personas y tratar de olvidarlo. Le dije que no podía y que sentía que sin Angelo no podía vivir. Ella me dijo que el amarre se revirtió y que soy víctima de mi propia brujería. Que todo lo que pedí que él sintiera, lo estoy sintiendo yo. Que es mejor que abriera los ojos y siguiera adelante. Estuve yendo al psicólogo para que me ayudara a salir del hueco en donde estaba, pero fue difícil.
puesto que pasaron los meses y él conoció a una mujer con la cual se casó y tuvo varios hijos. Y yo vivía con el miedo de seguir siendo víctima de mi propio amarre, deseando a aquel hombre más que nunca y sabiendo que lo único que podía recibir de él era su odio. En la actualidad, tengo una pareja y un bebé. Mi vida es tranquila y soy feliz. Mi esposo está conmigo porque realmente me ama. Lo único que puedo agregar es que cuando uno recurre a la brujería, hay que prestar mucha atención a las indicaciones, o como decimos los abogados, lee con cuidado las letras chiquitas del contrato, porque puede ser que te la apliquen. Gracias a la suscriptora por la confianza. Espero te haya gustado esta historia. Si es así, regálame un like y tu suscripción. Y por pura curiosidad, ¿qué harías tú si te encuentras con una Ángela o Ángelo Giordano? Cuéntame en los comentarios. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?